Grounded 2 sale el día de hoy, por eso hoy mismo te traigo el análisis más completo de este nuevo survival cooperativo de Obsidian y sí te voy a contar todo lo que sabemos. Así que ponte cómodo, deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y empecemos esta pequeña aventura. Mi nombre es Wolf y les doy la bienvenida a un video más. Si te estás preguntando qué es Grounded 2, es la secuela del aclamado Survival, donde una vez más somos adolescentes miniaturizados enfrentando los peligros insospechados de un mundo gigante, aunque en realidad todo es literalmente de tamaño normal, menos nosotros. La acción ahora se traslada a Brook Hollow Park, un entorno abierto, el triple de grande que el mapa original. El juego apuesta por una ambientación noventera y una atmósfera aún más densa de misterio y humor. Bueno, ¿y cuándo vamos a poder jugar este gran juego? Que pues si jugaste la primera parte, sabrás que esta segunda entrega suena algo bastante atractivo. Como lo dije al comienzo del video, Grounded 2 estará disponible en acceso anticipado desde el día de hoy, 29 de julio del 2025, para Xbox Series XS y PC vía Game Pass, Steam Early Access y Xbox Game Preview. Es algo genial que lo podamos tener en el Game Pass porque creo que todos estamos muy de acuerdo en el que el Game Pass es una gran oportunidad para los que disfrutamos mucho del gaming. Podemos jugar una cantidad de títulos increíble pagando muy poco, lo cual se me hace genial y hermoso. Si tienes otra plataforma, no pierdas la esperanza. El primer juego llegó después a PlayStation y Switch, solo que pues va a tomar un poco más de tiempo. Si hablamos de la historia, nos sitúa 2 años después del primer juego. Los mismos chicos, pero ahora con más cicatrices y experiencia, quedan atrapados, esta vez en una misteriosa explosión durante una ceremonia en el parque. Ominent, la siniestra corporación, regresa con planes aún más retorcidos. El objetivo será sobrevivir, descubrir el misterio de la explosión y volver a la normalidad antes de convertirnos en el almuerzo de alguno de todos estos bichos que nos vamos a encontrar en este gigante parque. En cuanto a lo que tendremos como novedades y jugabilidad, tendremos primero que todo y muy importante un mapa gigantesco que, para darte una idea de más o menos qué tan grande es, solo el 20% disponible en Early Access ya iguala el tamaño total del primer juego. Por otro lado, tendremos nuevos biomas vibrantes con zonas heladas repletas de carritos de helado derramados, hormigueros agigantados, mesas de picnic que parecen fortalezas y hasta áreas tóxicas con basura. Algo más nuevo que tendremos son las Buggy Mounts. Esta vez podremos domesticar y montar insectos, hormigas rojas para construir estructuras y movernos más rápido, Orb Weavers que aturden enemigos con telarañas y Ladybug perfectas para transportar objetos pesados. También tenemos un nuevo Dash, gestión de hambre, sed más profunda, ciclo de día y noche que afecta el comportamiento de los enemigos. Podemos alternar entre primera y tercera persona según tu estilo. Y por último, un nuevo sistema de combate 2.0 que trae enfrentamientos más ágiles con esquivas, enemigos más inteligentes y un arsenal completamente renovado, incluyendo el Omnitool, una herramienta multiusos que es como un martillo, un hacha, una pala y una llave, todo en una sola herramienta. Entre las diferencias que tenemos entre Grounded y Grounded 2, tenemos una personalización mejorada en donde las armaduras y armas son más complejas, una variedad de skins y muchas más combinaciones con el sistema de arquetipos o clases tipo guerrero, mago, hasta explorador. La construcción de bases evoluciona, tenemos más decoraciones, estructuras modulares y defensas avanzadas, enemigos nuevos y una misteriosa criatura que acecha dejando grafitis extraños, agregando tensión y exploración. Por último, se mantiene el modo aracnofobia con opciones adicionales de color, texto e interfaces para que disfrute toda la comunidad. Y si te gusta jugar con más amigos, Grounded 2 potencia el cooperativo online hasta para 4 jugadores, con desafíos pensados para la coordinación, tácticas de grupo y exploración compartida. Tendremos también eventos especiales de combate que requieren estrategia en grupo, intercambio de recursos y el uso de monturas y acciones combinadas. Eso es básicamente lo que tenemos hasta el momento en cuanto a lo que es Grounded, pero también tenemos un poco de información de qué es lo que va a pasar a futuro después de este Early Access. Recordemos que los juegos cuando están en Early Access no están 100% completados. Están como en una versión aún de prueba en donde muy seguramente vamos a encontrar uno que otro bug e irá creciendo conforme nosotros vamos jugando. Hoy que comienza el Early Access solo tendremos desbloqueada una sección del parque, el contenido crecerá con el tiempo, esperamos actualizaciones previstas cada 4 o 5 meses, según confirmó Obsidian, en donde se agregarán biomas, historia, bichos y equipos nuevos. Como jugadores podemos reportar bugs directamente y sugerir características que podrían formar parte del contenido final. Grounded 2 viene con muchísimas mejoras, una exploración brutal y todo para que el juego siga creciendo. ¿Qué novedad te esperas más? Yo estaré probando el juego y aprendiendo lo más rápido posible para traerte contenido informativo lo más rápido posible, valga la redundancia,
para así hacer tu experiencia más fácil, pero no menos divertida. Recuerda compartir, dejar tu like y suscribirte si este video ha sido de ayuda para ti o si simplemente te ha gustado. De esta manera apoyas mi trabajo y me ayudas a seguir haciendo este tipo de videos que me gustan tanto. Como siempre te agradezco, muchísimas gracias por haber visto este video, ten muy lindo resto de tu día y nos vemos en el próximo video.